Bienvenida a este nuevo vídeo de YouTube en el cual hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en la caída de la semana pasada, si pudiste aprovechar, si no pudiste aprovechar a lo mejor esos pequeños movimientos que nos da el mercado y qué es lo que podemos estar viendo a lo mejor ahora en post de corto plazo. Y también pienso sinceramente que estamos entrando en una fase muy buena que ahora vamos a ver. Así que vamos allá, vamos a compartir pantalla y vamos a los gráficos y a ver qué es lo que nos quieren decir. Antes que nada, vemos, no, bueno, es que la semana pasada tuvimos una. Tampoco es, o sea, fue una gran caída, ¿vale? Hay que ser realistas, o sea, todo lo que fue el jueves de la semana pasada, el 5 de febrero, tuvimos una caída en Bitcoin realmente de lo que fue, pues básicamente, pues un 15%. Pero hay que ser consciente que no solo cayó Bitcoin, o sea, si nosotros nos vamos a los demás mercados, ¿vale? Vamos a ver cómo lo que fue el oro realmente, bueno, nos cayó un 5%. Si nos vamos a la plata, nos cayó pues más que Bitcoin, cayó un 21%. Si nos vamos al SP 500 también cayó, sí que es cierto, no tanto a comparación con lo que han sido los otros, ¿vale? Es un 2%. Y luego el Nasdaq también cayó y el Russell 2000 también cayó un poco. Sí que es cierto que podemos ver aquí como ya en el Nasdaq, ¿vale? Bueno, nos ha roto estructura aquí. Podemos ver también cómo perdón, en el SP 500 vemos como en el Nasdaq no nos llegó a hacer un alto más alto y quiero que ahora hablemos de esto. Yo la semana pasada me acuerdo que, no sé si fue el mismo jueves, grabé un vídeo para todo lo que fue tanto mi comunidad de WhatsApp, como para mis alumnos de School, como para la comunidad de Discord de Are. Y estuve hablando de esto, ¿vale? Que me hacía vamos, algo que realmente que podíamos tener un pequeño impulso al alza. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos atrás, cada vez que en diario el precio de Bitcoin está por debajo de 30, siempre nos ha dado un impulso hacia el alza. Como mínimo entre un 5 y un 10% y como máximo entre un 90 y un 100, ¿vale? Lógicamente, hay un montón, ¿vale? De porcentaje de diferencia, pero sí que es cierto que ya nos estaba marcando el jueves pasado que podíamos tener esto. Si luego nos vamos a semanal, podemos comprobar cómo no veníamos a tocar los niveles debajo del RSI del 30 prácticamente desde lo que fue junio de 2022, exactamente el 20 de junio, bueno, un poco antes, ¿no? El 18, 13 por ahí, de junio de 2022. O sea, no volvíamos a tocar esto desde hace prácticamente 3 años y medio, podríamos decirlo aproximadamente, 3 años y 7, 8 meses. Entonces, había claros síntomas de que pudiéramos tener un pequeño impulso, que de hecho, aparte, bueno, de que Bitcoin recogió un poco, ¿no? O subió enseguida, ¿vale? Hay que ser consciente, ¿vale? Vemos como Bitcoin enseguida, bueno, pues prácticamente recuperó un 20%. Sí que es cierto que en las altcoins también tuvimos, pues, bastantes oportunidades. Por ejemplo, pues, si nos vamos a Hedera, bueno, pues, hizo pues, prácticamente pues, un 35%. Si nos vamos a Algorand, hizo bueno, pues, un 26%. Si nos vamos a Arbitrum, hay algunas que hicieron más, hay algunas que hicieron menos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, ¿vale? Y sobre todo en qué punto estamos. Pues hizo un 27%. Hay que tener diferentes matices y hay que pensar diferentes cosas. Pienso sinceramente que estamos entrando en una etapa muy buena, ¿vale? Que podríamos llamarla, o pienso sinceramente que la gente, o sea, estamos en capitulación por tiempo. ¿A qué me refiero a capitulación? No, perdona, capitulación por precio. ¿A qué me refiero en capitulación por precio? Pues que la mayoría de las personas ahora mismo pues está capitulando, está vendiendo, ¿vale? Por el tema del precio en el que está Bitcoin. Y luego va a venir capitulación por tiempo. La mayoría de gente va a estar vendiendo o va a estar capitulando, no va a estar comprando. Hay que ser consciente que si, por ejemplo, nos vamos a aquí, ¿vale? Sí que es cierto que si hacemos la comparación con los anteriores ciclos, ¿vale? Vamos a ponerlo en logarítmico. Lógicamente no sabemos cuánto va a bajar. Ahora iremos a temas de on-chain. Pero si hacemos la comparación con los anteriores ciclos, vemos, bueno, pues que como en 2013, bueno, tuvimos un 87%, luego tuvimos en 2017 un 84%, luego fuimos a 2021 y tuvimos un 77%. Entonces, por regla de tres, básicamente tendríamos que rondar más o menos entre un 70 y un 60%. Esto nos llevaría a precios mínimos de 38.000 aproximadamente.
Pienso sinceramente que todo puede ser, ¿vale? Al final vamos a ir a análisis técnico, todo puede ser, pero hay que ser consciente. Yo, bajo mi punto de vista, esto no es un consejo de inversión, ni mucho menos, pero sí que es cierto que la clave sería ya empezar a pensar a hacer DCA. Yo, de hecho, he empezado a hacer ya DCA desde los 70.000, ¿vale? Pero porque es un punto que tenía marcado desde hace mucho tiempo, en los 60.000 también volví a comprar y ahora me voy a esperar. Hay que ser conscientes que ahora mismo llevamos de bajada pues un 52%. Podríamos decir que llevamos más de la mitad de bajada. Y pienso sinceramente que la gente está ya capitulando por precio. ¿Dónde podemos verlo? Si nosotros nos vamos a Glassnode, podemos comprobar cómo las pérdidas realizadas, vemos todos los picos que estamos teniendo. Vamos a ir a comparación pues con el anterior siglo. Vamos a ir a esta altura. Podemos comprobar... Epa, un momento que se me ha ido esto. Vale, aquí no. Aquí, un momento, que lo voy a hacer aquí en grande. Vale. Podemos comprobar cómo cuando ha empezado a capitular, ¿vale? Por precio, la gente está vendiendo en pérdidas, básicamente. Bueno, pues como que nos ha ido marcando fondos de mercado. Lógicamente, pienso que aún queda caer. Vamos a ver ahora qué es lo que podemos tener un poco hacia el alza, ¿vale? En post de corto plazo, pero pienso que aún podemos tener una última barrida o incluso dos barridas hacia la baja. ¿Qué es lo que también podemos ver? Si, por ejemplo, nos vamos aquí a carteras que no están en profit, ¿vale? Podemos comprobar cómo siempre que nos ha venido a tocar a estos puntos, podríamos decir que estamos prácticamente en la base a comparación con los otros ciclos, ¿vale? No significa esto que nos vayamos ya, que ya hayamos tocado suelo, pero sí que es cierto que nos está dando indicios de que realmente estamos ya entrando básicamente en lo que es la fase de capitulación por precio. Y bueno, ahora, lógicamente, esto no va a ser de aquí la noche a la mañana, nos vamos a subir hacia arriba, pero sí que es cierto que hay bastantes indicios. Si luego nosotros nos vamos aquí al balance price, podemos comprobar, ¿vale? Como aquí el mínimo nos lo marca realmente ahora mismo en 41.614. Esto lo que nos marca, esta línea no siempre es fija, ¿vale? Hay que ser consciente, no siempre es fija. Esta línea moviéndose en base a tema del precio de Bitcoin, tema de las ventas, tema de bueno, es una fórmula, ¿vale? Que hace para marcar esta línea naranja y la línea amarilla, ahí la línea blanca sería lo que es el precio de Bitcoin. Si podemos comprobar cómo en los anteriores ciclos, bueno, pues aquí, por ejemplo, en lo que fue 2011, se cruzó, ¿vale? Marcó el fondo de mercado, luego aquí, pues básicamente luego en 2015 lo mismo, luego aquí en 2020, todo 2018, 2019 marcó lo mismo, y luego, pues en el anterior ciclo, ¿vale? 2022 marcó lo mismo. Lógicamente, aún no estamos muy, o sea, no estamos ahí, pero pienso que tampoco estamos muy lejos. Ahora mismo estaríamos un precio de 41.569. Si nos guiáramos solo por lo que es análisis on-chain, ¿vale? Y por esta métrica de balance price, podríamos decir que el precio estaría en ese precio. Si nos guiamos por porcentajes, estaríamos un poco más bajo. Yo pienso sinceramente que la clave de todo esto es marcarse una zona amplia. ¿A qué me refiero con esto? Pues teniendo de los todo lo que puede ser y llegar a ser todo este bloque de aquí, teniendo en cuenta pues los máximos que nos hizo aquí en lo que fue en marzo de 2024, también teniendo en cuenta un poco lo que son los máximos de lo que fue en anterior ciclo, pues marcar toda esta zona. Oye, que se va un poco más para abajo. Bueno, pienso que no hay que ir en busca de lo que es el último precio, pero sí que es cierto que estamos ahora mismo, pienso sinceramente, que en buenas zonas. Esto sería pues lo que sería un poco mi planteamiento, que es lo que podríamos también añadir. Si nosotros, por ejemplo, tiramos una extensión de Fibonacci, ¿vale? Podemos comprobar, como sí que es cierto que nos ha entrado en el 161, ¿vale? Pero realmente por análisis técnico podría llegar incluso al 2 o al 261 o pararse por esta zona que nos coincidiría tanto con a nivel de porcentaje como a nivel de lo que es on-chain. Si nos vamos a la dominancia de USDT, hay algo que me gusta mucho y es que realmente no volvemos aquí, ¿vale? Desde prácticamente desde junio de 2022. ¿Que dónde estamos en junio de 2022? Si nosotros ponemos aquí la comparación de lo que es Bitcoin, podemos comprobar cómo en junio de 2022 empezamos ya a entrar en todo lo que fue esta zonita de aquí, que fue básicamente lo que nos marcó los mínimos de mercado. ¿Esto significa que pueda estirar un poco más la dominancia de USDT? Ahora veremos en base a análisis técnico, ¿vale? Pero vamos a marcar estas dos tonitas así en verde, ¿vale? Para simular un poco. Y no nos venía aquí, pues básicamente la última vez que vine a tocarla fue el 16 de octubre, ¿vale? Y ya luego pues empezó todo lo que es el rally de Bitcoin.
Si luego, por ejemplo, vamos a hacer aquí una extensión de Fibonacci, ¿vale? Y de este impulso aquí vemos como sí que es cierto que bueno, prácticamente no se ha llegado al 2, podríamos estirar a lo mejor un poco a lo que es el 2,61, sería descubrimiento de precio, al final esto es una hipótesis, pero sí que es cierto y pienso que en los puntos en los que estamos la clave sería. Vuelvo a repetir, no es un consejo de inversión, pero sí que sería a lo mejor empezar a hacer un poquito de DCA. Si nosotros nos vamos a todos los gráficos, ya sea el Total 2, el Total 3, el Others, también estamos en zonas. Estamos en extensiones de una onda inversa ya tocando prácticamente puntos. ¿Que podríamos bajar un poco más y estirar Bitcoin? Podríamos bajar un poco más y estirar Bitcoin, pero también hay que ser consciente de al final el tipo de inversor que eres, la cantidad de liquidez. Yo tengo toda esta zona marcada porque no descarto que podamos llegar a lo que es el 127, tanto en el Total 3 como en el Total 2. Y luego aquí en el Total tengo esta zona marcada, amplia, ¿vale? Porque si nosotros bajamos, volvemos a lo que fue el anterior ciclo y hacemos la misma operación, solo guiándonos ahora por extensión, ¿vale? Vemos cómo el precio no llegó a tocar el 161, pero se quedó frenado por esta zonita. Si nosotros venimos aquí y hacemos una extensión de FIBO, vemos ahora mismo cómo realmente ya nos ha tocado lo que es el 127, ¿vale? Y bueno, muy cerca del 161. Yo marcaría esta zona, incluso a lo mejor podría sobrepasarnos un poco el 161, pero todo eso va a depender de hasta dónde quiera bajar Bitcoin. ¿Qué más gráficos me están gustando? Si por ejemplo nos vamos a lo que es el Bitcoin con la plata, estamos viendo cómo nos están entrando zonas en las cuales el precio fue máximos de 2017, pero fue mínimos en el 2023 y cuando aquí el precio empezó a consolidar, vemos que ya están entrando en zonas de consolidación. Luego, cuando se disparó, al final aquí lo que nos está marcando es la diferencia entre lo que es Bitcoin con lo que es la plata y aquí lo mismo con lo que es Bitcoin con lo que es el oro. Vemos como, sí que es cierto que podría bajar un poco más, pero nos están marcando también zonas. Todo esto a mí lo que me está dando es que ya estamos, bueno, lógicamente estamos en el mercado bajista, ¿no? Pero ya estamos entrando en, no voy a decir que sean las últimas fases, porque pienso sinceramente que aún queda un impulso, un pequeño al alza para luego volver a bajar, pero sí que es cierto que ya pienso que deberíamos de empezar a plantear ciertas estrategias. Si nos vamos en el post, esto sería medio-largo plazo, si nos vamos en el post de largo plazo, nos vamos a ir a lo que es Bitcoin y podemos comprobar, nos vamos a ir a H1, de hecho yo tengo este trade metido, ¿vale? Nos vamos a ir aquí, que llevamos rangueando desde que tuvimos toda esta recuperación, rangueando aquí en máximos. Pienso que esto fue una sacada de liquidez de la gente que estaba aquí para Camel Shorts. Hemos roto esta línea de tendencia hoy, básicamente bueno, aún no había cerrado prácticamente Londres, ¿vale? Porque ha sido a las 12 del mediodía, básicamente 11, 12 del mediodía. Pero sí que es cierto que pienso que podríamos venir a recoger un poquito de liquidez aquí para irnos hacia el alza. Si nosotros nos vamos aquí a ver el tema de las liquideces, podemos comprobar cómo por abajo tenemos mucha gasolina para lo que es el mercado, pero hay puntos arriba que tendríamos que pienso sinceramente que son bastante duros, porque si por ejemplo aquí nos vamos a los 72.500 aproximadamente, vemos como hay 142 millones, como poco, ¿vale? Porque ahora mismo bueno, nos está cargando. A ver si vamos a poner a 4 horas, a ver si H1, a ver si nos carga. Vale, perfecto. Vale, podemos comprobar como hay 142 millones y luego un poco más arriba en los 73.000 ahí, bueno, los 124 millones. Realmente aquí hay una barrera bastante fuerte. Hay que ser consciente de cómo se mueve el mercado. Entonces no me extrañaría nada que a lo mejor ahora viniéramos, recogiéramos un poquito. Nos permitiría también sacar una extensión de FIBO, pues para ver un poco hasta dónde puede llegar el precio, ¿vale? Para luego subir un poquito hacia arriba y luego valorar. No significa, o sea, pienso sinceramente que si nosotros rompemos todo, ahora se me ha quedado pillado. A ver, un momento. Vale. Ahora, pienso que si rompemos todo lo que es esta barrera, mirar la cantidad de liquidez que hay por arriba, o sea, en los 72.500, en los 73.000, en los 75.000, y hay una muy grande, ¿vale? Que es aquí, que es en el tema de los 80.000. Y luego ya la siguiente, pues ya lógicamente serían los 85.000, etcétera. Habría que valorar, pero sí que es cierto, bueno, pues que si nos deja subir hacia arriba, lo aprovecharemos de una forma u otra y si nos vamos hacia abajo, pues también ya sea pues haciendo trading con profit taking, ¿no? Pero que seamos conscientes de esto en el post de corto plazo. Si nosotros aquí, ¿qué es lo que podemos tirar para ver un poco a lo mejor pues el precio donde podría venir en post de corto plazo? Si nosotros tiramos una extensión de FIBO,
Aquí podemos comprobar cómo el precio venía a tocarnos el 2,61, ¿vale? Y lo ha rechazado. Y podríamos plantear que viniera a lo que es el 0,61, ¿vale? Que nos coincidiría con esos 73.000. La primera barrera sería volver básicamente a mitad, ¿vale? Sería llevarse la liquidez esa de ahí arriba, sería venir a los 72.000, pero no descartaría venir a los 73.000 o 0,50. A ver si nos da esta oportunidad. Es una hipótesis que estoy teniendo de que pueda venir aquí, me dé el TP en ese trade, luego poder sacar una extensión de FIBO, que vamos a plantear también una hipótesis, a ver si encontramos también confluencias. Si el precio se frenara aquí, podríamos ver el precio que viniera aquí al 0,78 aprox, ¿vale? Sería esta zona. Sería toda esta zonita marcada y luego valorar a ver si el precio continúa rompiendo hacia arriba o ya volvemos a irnos para abajo. ¿Por qué digo también volvernos a irnos para abajo? Porque hay que ser consciente, si por ejemplo nos vamos aquí a semanal, que todo esto de aquí es liquidez. Es liquidez de hace mucho tiempo. Ahora, no me extrañaría nada pues que el precio pues, subiera ahora un poquito, nos diera a lo mejor esa oportunidad, a lo mejor pues, para sacar algún parcial, si alguien está dentro de lo que es con tema altcoins, ya sea profit taking o a lo mejor tirar algún trade en compras, pero bueno, yo me gustaría ver un poco en corto plazo a ver si se va hacia abajo, si se va hacia arriba, si se decide ya un poco y ya vamos a ir rangueando, veremos en lo que lleva de semana para luego volver a pegar un latigazo hacia la baja y no descarto que a lo mejor pueda venir aquí, que nos coincidiría el 38.000, nos coincidiría un poco en base al porcentaje, pero aquí hacer un mechazo y volverse para arriba. Lógicamente, esto no va a ser en un mes ni en 2 meses. Ojalá me equivoque y fuera así y empezara todo el bullrun, pero bueno, por tiempos sabemos que no es. Espero que te haya gustado este vídeo. Te agradecería un like. Y bueno, si te gusta este contenido, como yo lo comparto, que te agradecería también que te suscribieras porque estaremos aquí el jueves, pero el jueves vamos a estar hablando un poco más sobre tema de cosas y conceptos más nuevos para la gente que está viniendo nueva y también pues para que aprenda un poco más sobre todo lo que es el mundo cripto, pero sobre todo conocimientos. Nos vemos en el siguiente vídeo.